En 1848 se publicó un libro de apenas 23 páginas. No era una novela famosa, no era un tratado científico monumental, pero sus ideas cruzaron fronteras, provocaron revoluciones y redefinieron la política moderna. Ese libro fue el Manifiesto Comunista, escrito por Karl Marx y Friedrich Engels. Apareció en un momento en que Europa estaba al borde de grandes transformaciones sociales. Hoy vamos a entender por qué este texto tan breve tuvo un impacto tan profundo. ¿Qué decía realmente? ¿Y por qué su publicación el 21 de febrero de 1848 marcó un antes y un después en la historia mundial? Porque a veces, las ideas más influyentes no ocupan muchas páginas. Vamos a la primera parte, el contexto de 1848. Europa vivía una transformación sin precedentes. La revolución industrial había cambiado por completo la forma de producir, trabajar y vivir. Las ciudades crecían a un ritmo vertiginoso. Las fábricas concentraban a miles de trabajadores en condiciones a menudo muy duras. La riqueza aumentaba, sí, pero también la desigualdad. Estaba surgiendo una nueva clase social, el proletariado industrial, la clase trabajadora, y frente a ellos la burguesía, la clase propietaria de los medios de producción. Las tensiones sociales se acumulaban en todo el continente. En 1848, conocido como la Primavera de los Pueblos, estallaron revoluciones en Francia, Alemania, Italia y el Imperio Austriaco. Era un continente en ebullición. Y el Manifiesto Comunista apareció justo en ese escenario tan convulso. Ahora, ¿cuáles son sus ideas centrales? El texto comienza con una de las frases más famosas de la historia política. Un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. Pero su tesis principal es otra. La historia de todas las sociedades, hasta nuestros días, es la historia de la lucha de clases. Marx y Engels sostienen que la historia no avanza por grandes líderes o eventos aislados, sino por el conflicto constante entre grupos con intereses económicos opuestos. En la antigüedad, amos y esclavos; en la Edad Media, señores feudales y siervos; y en su época, burgueses y proletarios. Analizan el capitalismo emergente, reconociendo su capacidad revolucionaria para crear riqueza y destruir las viejas estructuras feudales. Pero también lo critican duramente. Argumentan que este sistema concentra la riqueza en cada vez menos manos y crea una clase trabajadora explotada, que vende su fuerza de trabajo a cambio de un salario para sobrevivir. El manifiesto no es un texto técnico ni académico. Es directo, claro y, sobre todo, político. Su objetivo no era solo describir el mundo, sino llamar a la acción para transformarlo. Esto nos lleva a la tercera parte, la publicación y su recepción inicial. Curiosamente, en 1848, el impacto inmediato del manifiesto fue bastante limitado. Las revoluciones europeas de ese año fracasaron en su mayoría y fueron reprimidas. El libro no se convirtió en un éxito de ventas instantáneo ni en la guía de una revolución triunfante. Era solo uno de tantos panfletos políticos que circulaban en esa época tan agitada. Pero las ideas que contenía quedaron flotando en el ambiente. Con el tiempo, fueron traducidas, reinterpretadas y difundidas en distintos países por círculos obreros y socialistas. La influencia real del texto no se consolidaría hasta décadas después, a medida que los movimientos obreros crecían y se organizaban por toda Europa. Hasta aquí hemos visto el contexto histórico, las ideas fundamentales y cómo fue su primer contacto con el mundo. Pero la verdadera dimensión del Manifiesto Comunista no se entiende solo en 1848. Su influencia se disparó en el siglo XX. Inspiró movimientos políticos, partidos, revoluciones y debates académicos en todo el planeta. Para algunos, se convirtió en un texto sagrado, una guía para la emancipación de la clase trabajadora. Para otros, en un documento profundamente polémico, la justificación de regímenes totalitarios. Ahora, en esta segunda parte, vamos a analizar cómo un libro tan breve logró atravesar generaciones y fronteras. Y por qué, más de 175 años después, sigue siendo objeto de estudio
debate y discusión. Empecemos por su expansión a finales del siglo XIX y principios del XX. La creación de la Segunda Internacional, una organización de partidos socialistas y laboristas, fue clave para la difusión del manifiesto. Se convirtió en un texto de formación básico para los militantes obreros. En 1917, la Revolución Rusa lo catapultó a un nivel de influencia global. Los bolcheviques, liderados por Lenin, tomaron el poder y declararon inspirarse en las ideas de Marx. De repente, el manifiesto no era solo una teoría, era la base ideológica de un nuevo y gigantesco Estado, la Unión Soviética. A partir de ahí, su impacto se multiplicó. Durante la Guerra Fría, el mundo se dividió en dos grandes bloques, y el manifiesto comunista se situó en el centro de la batalla ideológica. Para el bloque comunista, era un texto profético que anunciaba la inevitable caída del capitalismo. Para el bloque occidental, era un símbolo de tiranía y opresión. Se estudiaba en las universidades, tanto para defenderlo como para refutarlo. Líderes de movimientos de descolonización en Asia, África y América Latina también leyeron y adaptaron sus ideas a sus propias luchas. Desde Mao Zedong en China hasta Fidel Castro en Cuba, muchos líderes revolucionarios del siglo XX se declararon marxistas y vieron en el manifiesto una herramienta para entender y cambiar sus sociedades. Sin embargo, su legado es complejo y lleno de controversias. Los regímenes que se declararon comunistas en el siglo XX fueron responsables de enormes crímenes y de la supresión de libertades. Esto llevó a muchos a preguntarse, ¿eran estas consecuencias una aplicación inevitable de las ideas del manifiesto o una traición a sus principios originales? Es un debate que sigue abierto. Los críticos señalan que la idea de la dictadura del proletariado y la abolición de la propiedad privada abrieron la puerta a sistemas autoritarios. Por otro lado, sus defensores argumentan que el texto es una crítica a la explotación y una llamada a la justicia social, y que no se le puede culpar directamente por las acciones de regímenes posteriores. Entonces, ¿qué relevancia tiene hoy, en el siglo XXI? Con la caída del muro de Berlín y el fin de la Unión Soviética, muchos declararon el fin del comunismo, y con él, la muerte del manifiesto. Pero las cosas no son tan sencillas. A pesar de que el modelo soviético fracasó, muchas de las preguntas que planteaba el libro siguen vigentes. La desigualdad económica global, la precariedad laboral, las crisis financieras, el poder de las grandes corporaciones, son temas que nos resultan muy familiares. Por eso, el manifiesto comunista se sigue leyendo, no necesariamente como un manual para la revolución, sino como una herramienta crítica para analizar el capitalismo contemporáneo. Muchos académicos, activistas y ciudadanos lo utilizan para entender las tensiones y contradicciones de nuestro propio tiempo. Vamos a repasar los puntos clave. El Manifiesto Comunista fue publicado el 21 de febrero de 1848 por Marx y Engels en un contexto de agitación revolucionaria en Europa. Su idea central es que la historia es una lucha de clases y que el capitalismo, a pesar de su poder productivo, genera desigualdad y explotación. Aunque su impacto inicial fue modesto, su influencia creció exponencialmente durante el siglo XX, inspirando revoluciones y convirtiéndose en un texto central de la Guerra Fría. Su legado es dual. Por un lado, una potente crítica a la injusticia económica. Por otro, está asociado a regímenes autoritarios. Hoy, más que una hoja de ruta política, es un documento histórico fundamental y una fuente de análisis crítico que sigue generando debate. En definitiva, el Manifiesto Comunista es mucho más que un panfleto político. Es un espejo de las esperanzas y los conflictos de la era industrial, y su eco resuena hasta nuestros días. Nos guste o no, sus ideas ayudaron a dar forma al mundo en que vivimos, y por eso, entenderlo es entender una parte crucial de nuestra propia historia. El Manifiesto Comunista es uno de esos textos que, aunque fue escrito en 1848, todavía genera debate hoy. Pero, ¿cómo pasó de ser un panfleto casi desconocido a uno de los documentos políticos más influyentes de la historia?
Vamos a desglosarlo. Poco después de su publicación, las ideas de Marx y Engels empezaron a resonar en Europa. Los partidos obreros que surgían por todo el continente comenzaron a adoptar conceptos del marxismo. Los sindicatos, en su lucha por mejores condiciones laborales, incorporaron el análisis de la lucha de clases que proponía el manifiesto. La idea de que la historia es una sucesión de conflictos entre opresores y oprimidos se convirtió en un motor para muchos movimientos sociales. El verdadero salto a la fama mundial llegó en el siglo XX. Varios gobiernos, desde la Unión Soviética hasta China, declararon que su ideología se basaba en el pensamiento marxista. De repente, este breve documento se convirtió en la base teórica de estados que agrupaban a millones de personas. Esto, por supuesto, no estuvo libre de controversia. Al mismo tiempo que inspiraba revoluciones, también recibía críticas feroces. En el mundo académico, el manifiesto se transformó en un texto de estudio obligatorio. Economistas, sociólogos, filósofos e historiadores lo analizaron desde todos los ángulos posibles. Algunos cuestionaron sus predicciones sobre el colapso inevitable del capitalismo. Otros criticaron duramente las consecuencias de su aplicación política en distintos países, señalando la falta de libertades y la concentración de poder. Independientemente de si estás a favor o en contra de sus ideas, es imposible negar su huella en la historia. Inspiró partidos políticos, movimientos sindicales y gobiernos enteros. Generó debates que siguen abiertos hasta hoy sobre el capitalismo, el socialismo y cómo se organiza nuestra sociedad. Pocas veces un libro tan corto ha tenido un impacto tan duradero y extenso. Entender el manifiesto no es solo mirar al pasado, es una herramienta clave para comprender el presente y los conflictos que aún nos definen. Si te interesan estos análisis históricos profundos, suscríbete al canal para no perderte ningún video. Y contame en los comentarios qué otro libro o acontecimiento histórico te gustaría que analizáramos. Nos vemos en el próximo.